¿Por qué es importante expresarnos bien? Porque el mensaje llega directo a la persona si lo hacemos efectivamente. Porque se logran los propósitos que tenemos al estar comunicándonos. Tanto en la expresión oral como en la escrita es importante expresar los mensajes de la manera más clara, usando siempre el tono adecuado, las palabras adecuadas. De manera que hoy quisiera hacer una relación entre la expresión oral y escrita con el siguiente enfoque. En la expresión oral nosotros tenemos grandes aliados. Tenemos la mirada, la sonrisa, los gestos, el lenguaje corporal, la tonalidad que le damos, la entonación que le vamos dando a las palabras. Son grandes auxiliares para poder comunicarnos adecuadamente. Pero ¿qué sucede cuando vamos a escribir un informe, cuando vamos a escribir una carta o vamos a escribir un ensayo? Ahí no vamos a contar con estos elementos, de manera que la escritura tiene que estar bien enfocada, utilizando las palabras adecuadas, las pausas adecuadas y las gradaciones del tono del mensaje. A tono me refiero con la intención. Y esto lo vamos a lograr a través de las palabras y de las palabras bien combinadas. En este momento yo quisiera recordar a un gran escritor español, José Martínez Ruiz. Él era conocido como Azorín. Y él decía que escribir bien, escribir con estilo, no es cuestión de nada más decisión de yo voy a escribir así, sino que es un fenómeno fisiológico. Y esto significa que si nosotros pensamos con claridad, pensamos con orden, vamos a escribir con claridad y con orden. Cuando se le preguntaba a Azorín cuál es el gran secreto maestro para escribir adecuadamente, para redactar bien, para tener buen estilo, y él decía, pues sencillo, escribir una cosa después de la otra. Y cuando uno trabaja eso con los estudiantes, le dicen, pues claro, es que una cosa siempre se escribe después de la otra. Pues ese es el problema justamente, que no lo hacen así. Escriben una cosa sobre la otra. Las ideas están montadas, yuxtapuestas, hay desorden. De manera que vamos a tratar de que nuestra expresión escrita sea lo más adecuada, lo más congruente, y para ello hay que primero estructurar nuestras ideas, estructurar nuestro pensamiento, para después poder plasmarlas por escrito. ¿Cuáles son los requisitos para un buen informe, para un buen texto? Para un buen documento, pues la claridad. El mismo Azorín decía, pensamiento oscuro, estilo oscuro. Si se piensa de forma compleja, de forma oscura, pero en el sentido de poca claridad, nosotros vamos a pensar, es que pensamos así. Y lo que estamos escribiendo es producto, es resultado de cómo ha sido nuestro pensamiento. Entonces, si tenemos ese orden, vamos a escribir un texto claro. Vamos a escribir un texto estructurado de tal manera que tenga claridad para quien lee. Debemos pensar siempre en quién nos lee. ¿Cuál es el propósito de nuestro texto? ¿Qué debemos escribir? ¿Cuál es el centro? Escribir el título, denominar un artículo, es muy importante hacerlo adecuadamente, porque este título va a centrar, es el puro corazón del discurso, el corazón del contenido del discurso. De manera que un nombre adecuado ya es un buen principio. Luego vienen cómo estructurar los párrafos, cómo ir haciendo oraciones lógicas de sujeto y predicado. Cómo hacerlo de la manera más clara, evitar todo tipo de complejidad para que la persona no se pierda. Nosotros como personas que escribimos y que estamos siempre haciendo informes escritos o escribiendo ensayos, debemos tratar la manera de no perder a nuestro lector. Debemos aspirar a que todos nos comprendan. Eso también lo decía Azorín. Hay que aspirar a que nadie se quede sin comprender. Y para eso nosotros tenemos que tener el cuidado de usar un lenguaje apropiado, no hacer estructuras larguísimas, es decir, evitar párrafos de más de 10 líneas. Las estructuras de las oraciones, si bien es cierto, deben ser cortas, tampoco deben ser tan lacónicas que le quiten fluidez a nuestro lenguaje.
que le quiten fluidez a nuestras ideas. Es importante escribir con elegancia, sin rebuscamientos. Escribir con sencillez, sin ser vulgares, sin ser tan corrientes, que puede ser un texto cualquiera. No, es un texto académico, un texto serio, de manera que debemos ser cuidadosos, apropiados con el uso de nuestro idioma. Evitar esos documentos intercalados que son más largos que el trabajo. Y solo por llenar espacios estamos llenando de derechos de los niños, derechos de los... a eso podemos referirlos. Ver UNESCO, ver la Declaración de los Derechos del Niño, pero no citarlos ahí. Ni escribir, por ejemplo, todo un pensum de estudios, porque a ese también podemos referirlos. Escribir lo que realmente debe ir en ese documento, usando el lenguaje más adecuado, evitar todo tipo de galicismos, las palabras francesas, locuciones francesas, los anglicismos, todo lo que proviene del inglés y que está muy metido en nuestro idioma. Tener el cuidado de usar las palabras más castizas que podamos, porque nuestro idioma es lo suficientemente hermoso y completo como para usarlo siempre y de la mejor manera. Debemos ser muy claros, muy concretos, saber a dónde vamos, quién es nuestro público, ser amenos sin llegar a ser prosaicos y, ante todo, saber que lo que estamos escribiendo es producto de nuestras ideas, de nuestros pensamientos. Y si nosotros estructuramos bien nuestras ideas y ordenamos bien esas ideas, vamos a tener un texto fluido, claro y efectivo para el lector.